industria moderna nos exige cada día estar bien informados. Conocer de primera mano las necesidades de nuestros clientes y actuar a tiempo. En Master Drive te presentaremos las soluciones a los problemas que viven las plantas de producción. Trataremos con expertos, te mostraremos casos de éxito en nuestra región y tendencias tecnológicas. Hablaremos de los temas más relevantes como confiabilidad, innovación, conectividad. Te compartiremos cómo aumentar la productividad, ahorro energético y seguridad. Esto es Master Drive. Te damos la bienvenida. Los motores eléctricos representan alrededor del 50% del consumo mundial de energía eléctrica. En aplicaciones industriales, este porcentaje es aún mayor. Dependiendo de la región y el área industrial, entre un 65% y un 75% de la energía eléctrica consumida por el sector industrial se utiliza en el accionamiento de motores eléctricos. El motor de inducción trifásico, también llamado motor asíncrono, es hoy día el motor eléctrico que más se utiliza en las aplicaciones industriales, sobre todo el motor con rotor de tipo jaula de ardilla. Su construcción y versatilidad lo ha llevado a ser utilizado en todos los procesos de producción de las diferentes fábricas. Se utiliza en transportadores, depaletizadores, enfiladores, lavadoras, sistemas de transporte de alta velocidad e incluso en exigentes sistemas de control de posición y sincronismo de velocidad. Su utilización también abarca motorizar máquinas de mayor potencia en los sistemas de servicios industriales, operando los diferentes tipos de bombas, ventiladores, compresores, para el suministro de aire acondicionado, aire comprimido, frío, vapor y manejo de aguas. Es así como estos motores dan movimiento a las cosas alrededor de nuestra vida cotidiana, para dar abasto con la producción de miles de alimentos, agua envasada y tener a tiempo el café con tostadas que consumimos a diario millones de personas. Pero este gigantesco y acelerado mundo de los motores no podrá pasar desapercibido sin un precio por pagar. Muchos de ellos están ahí encendidos consumiendo energía todo el día de forma innecesaria. Algunos otros están sometidos a un trato improductivo o simplemente trabajan con accionamientos carentes de un buen control. Danfoss, una de las compañías líderes a nivel mundial en el diseño, innovación y fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, afirma que la solución está en el mundo de la eficiencia energética. De manera simple, eficiencia es la capacidad de lograr un resultado deseado, pero con el menor uso de recursos posible. Cuando nos referimos a eficiencia energética, significa el uso de menos energía para realizar la misma tarea o producir el mismo resultado. Las fábricas son energéticamente eficientes cuando usan menos energía para actividades como transportar, empacar, generar vapor, frío, entre otros. Y en consecuencia, usan menos energía para producir su producto terminado. Para el caso de los motores, en el rango de potencia de 0.12 a 1000 kilovatios, las clases de eficiencia IE1 hasta IE4 están contenidas en la norma IEC-EN 634. La eficiencia en los motores de inducción se ve afectada por varios factores, siendo el principal las pérdidas en el cobre, las cuales aumentan cuando el motor trabaja a carga parcial, desperdiciando energía. En consecuencia, los mayores ahorros se van a presentar en motores con altas pérdidas. Este tema sucede típicamente en motores pequeños, ya que estos pueden estar operando por encima de su voltaje de diseño o por debajo de la frecuencia a la que fue diseñado. En la actualidad, el caso de los motores de inducción de alta potencia son inherentemente muy eficientes, con cifras de eficiencia de hasta del 95% a plena carga.
la eficiencia en ellos cae al reducir la carga. Sin embargo, el margen de eficiencia solo cae por un poco a media carga. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia en un sistema? Utilizar variadores de frecuencia. Estos son los equipos eléctricos que hacen la magia. Su objetivo es controlar la frecuencia y el torque del motor para trabajar en el punto más óptimo, independiente del porcentaje de carga. El estándar IEC 61800 define las clases de eficiencia para los variadores de frecuencia de corriente alterna. Dado que la electrónica de potencia puede tener varias configuraciones, su clasificación está definida entre las clases IE0 e IE2. Pero ahorrar no solo depende de la eficiencia de los componentes, también del tipo de carga que estamos controlando. Estas se pueden dividir en dos grupos principales: aplicaciones de torque variable y aplicaciones de torque constante. Cada componente en un sistema tiene algunas pérdidas, por lo que se debe evitar agregar componentes a un sistema si es posible. Esto también se aplica a los variadores de frecuencia. La adición de una unidad a un motor que debe funcionar todo el día a plena carga y a toda velocidad solo provocará pérdidas adicionales. Pero tan pronto como la reducción de la velocidad y el par tengan sentido para la aplicación, el uso de un variador de frecuencia reducirá el consumo de energía. Los ahorros alcanzables dependerán del perfil de carga a lo largo del tiempo, las características de torque, la eficiencia del motor y el sistema de accionamiento en los puntos de carga parcial determinados. Las aplicaciones de torque variable a menudo involucran bombas y ventiladores. Sin embargo, hay que hacer una distinción en el caso de las bombas. Las más populares son las bombas centrífugas, que tienen características de torque cuadrático. Sin embargo, las bombas excéntricas de vacío o de desplazamiento positivo tienen una característica de torque constante. El potencial de ahorro de energía de las bombas y ventiladores centrífugos es muy alto, ya que estas máquinas siguen las leyes de afinidad. El caudal Q aumenta linealmente con el incremento de la velocidad, mientras que la presión H es proporcional al cuadrado de la velocidad. Pero el consumo de energía P es elevado al cubo de la velocidad, lo que indica que una reducción en la velocidad del 20% ocasiona una reducción de potencia de 50%. En muchos sistemas de ventilación y bombeo se utilizan dampers o válvulas de estrangulamiento para controlar el flujo del sistema. Si una bomba centrífuga se controla mediante una válvula de mariposa, la estrangulación mueve el punto de trabajo de la máquina a lo largo de la curva característica de la bomba. La reducción en el requerimiento de energía alcanzado es mínimo en comparación con el punto de funcionamiento nominal de la bomba. Pero, si un ventilador o bomba centrífuga está controlada por un variador de frecuencia, el punto de operación se mueve a lo largo de la curva característica del sistema. En consecuencia, el variador buscará cumplir con precisión del requerimiento de presión y caudal del sistema, pero trabajando dentro de la parábola de mayor eficiencia, logrando así ahorrar energía. El año pasado precisamente desarrollé en un acueducto una aplicación con una bomba centrífuga de 500 kilovatios. Era la bomba que alimentaba de la bocatoma a la planta de tratamiento de agua potable. Esta bomba estaba regulada con un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque el consumo no siempre es el mismo durante el transcurso del día, al igual que en nuestros hogares. De pronto en horas de la mañana podemos demandar mucha cantidad de agua y luego van a haber unas horas valle donde el consumo de agua va a ser poco. Igual funciona con esta planta. Esta bomba, al estar regulada con un variador de frecuencia, pues variaba su velocidad. Si ya están familiarizados con las leyes de afinidad, le voy a dar un simple ejemplo. Si yo reduzco la bomba de 60 Hz a 59 Hz, estamos hablando de 1 Hz, el 1.67% en reducción de velocidad. Ya me estoy ahorrando el 4,92% del consumo energético, con tan solo 1 Hz. Ahora bien, esta bomba trabajaba la mayor parte del tiempo al 80% de su velocidad, porque era el caudal que me estaba requiriendo la planta, el 80%. Al trabajar al 80% de la velocidad,
la bomba me consumía únicamente el 51,2% de su potencia. Es decir, tengo una bomba de 500 kilovatios trabajando al 80% de su velocidad, pero consumiendo tan solo 256 kilovatios de potencia. Y ese es un claro ejemplo de cómo las leyes de afinidad nos permiten hacer grandes ahorros de energía en aplicaciones de torque variable y cuadrático. En aplicaciones reales, los ahorros de energía obtenidos diferirán de los teóricos porque las pérdidas en las tuberías y los conductos dan como resultado una carga base. Por lo tanto, adicionan pérdidas. En las aplicaciones de bombas, a menudo se establece una velocidad mínima requerida para evitar la sedimentación de sólidos y garantizar una lubricación suficiente de la bomba. Si el rango entre la velocidad mínima y la velocidad para la potencia máxima requerida es demasiado grande, el sistema se puede conectar en cascada. Cuando las bombas se conectan en cascada, una bomba con control de velocidad cubre la carga base. Si aumenta el consumo, el variador de frecuencia conectará más bombas secuencialmente para satisfacer la demanda. En muchos casos se adicionan variadores de frecuencia a más bombas del sistema de cascada, buscando siempre la mayor eficiencia. Esto también es posible en trenes de ventilación y compresión de tipo centrífugo. Las aplicaciones con torque constante son aplicaciones en las que normalmente la carga no es alterada significativamente por la velocidad. Esto incluye cintas transportadoras, polipastos y mezcladores y otras más. Si, por ejemplo, se coloca una caja plástica en una cinta transportadora horizontal, el peso de esa caja plástica no cambiará, independientemente de la velocidad de la cinta transportadora. El par requerido para mover esta caja plástica será siempre el mismo. Por supuesto, la fricción y la aceleración cambiará según las condiciones de funcionamiento, pero el par necesario para mover la carga permanece constante. La energía requerida como tal para este tipo de sistemas es proporcional al torque requerido y la velocidad del motor. Veamos cómo funciona esto en un sistema de refrigeración industrial. Para el caso de la industria, hay muchos procesos que requieren refrigeración, desde plantas pequeñas, donde vemos equipos que pueden ir desde 40 caballos, hasta plantas muy grandes como industrias cerveceras, industrias de procesos alimenticios que pasan de los 1000 caballos. Estos equipos requieren un sistema de refrigeración y este sistema de refrigeración utilizan compresores que en la mayoría de los casos más comunes son equipos que consumen entre el 80 y el 90% de la energía eléctrica del sistema como tal. Estos sistemas son diseñados para el 100% de la carga, pero no siempre, en todos los casos y en todos los procesos, este 100% de la carga se cumple. Hay cargas variables, lo que llamamos en la industria, lo que llamamos los técnicos que hacemos este tipo de diseños, cargas parciales. Ahí es donde entra vital importancia un sistema de variación de velocidad, porque es mucho más eficiente un sistema que trabaja en cargas parciales con variador a un sistema que trabaja con válvula deslizante o con descargadores, como es común encontrar en los compresores de refrigeración industrial. Para el caso de compresores tornillo es bien interesante porque, pongamos un ejemplo, en un sistema de cuarto frío donde tenemos un equipo, un sistema de refrigeración, hablemos propiamente del compresor, cuando el sistema está trabajando al 100% de la carga, consume el 100% de la energía. Pero cuando el sistema está trabajando al 50% de la carga, normalmente puede estar trabajando entre un 75 y un 76% de consumo energético, que hace que sea ineficiente en ese caso, cuando estamos trabajando con su control de capacidad como tal. Cuando cambiamos a un variador de velocidad, hacemos que el equipo gire a unas revoluciones diferentes a las nominales, podemos hacer mucho más ventajoso en cuanto a consumo energético. Quiere decir eso, que si tenemos el 50% de la carga térmica, podemos estar consumiendo entre un 55, un 56, más un 60% del consumo energético como tal del equipo en ese momento. Esto es una gran ventaja y ahí es donde cobra importancia el uso de variadores de velocidad. Aparte de eso, no hablando de consumo energético, podemos hacer que el equipo trabaje por encima de las revoluciones nominales. Un ejemplo, normalmente cuando tenemos un equipo de 60 Hz, dos polos son 3600 revoluciones por minuto.
Si este equipo implementamos un variador de velocidad y lo ponemos a girar por encima de esa velocidad nominal, podemos llevarlo hasta 4000 revoluciones, el equipo va a darme entre un 12 y un 15% más de capacidad. Entonces es una ventaja adicional que pocas personas lo revisan en cuanto a sus diseños. Obviamente pues hay que tener muy claro que el equipo tiene que tener esos límites de aplicación que vayan entre 1450 revoluciones a 4200 revoluciones. En Bitzer tenemos ese tipo de equipos que trabajan en esas condiciones, que se adaptan perfectamente a un variador de velocidad con todas las ventajas que acabo de describir. Entonces, si la velocidad puede ser reducida en una aplicación de carga constante, como sucede en el caso de los ciclos de refrigeración, uno de los resultados directos será ahorrar energía. Debemos partir del siguiente principio. Solo la energía que está siendo desperdiciada puede ser ahorrada. Luego es imprescindible detectar en dónde se está desperdiciando la energía y en qué proporción. El 10% de ese potencial podría obtenerse utilizando componentes más eficientes. Por ejemplo, cuando se cambia un motor antiguo por un motor de alta eficiencia. Incorporar un control de velocidad utilizando variadores de frecuencia ofrecería un ahorro potencial de energía de hasta 30%. Pero los mayores ahorros, aproximadamente 60%, se obtienen optimizando el sistema completo. ¿Qué acciones tomar para hacer realidad esto en la industria? Implementar una política de eficiencia energética que asegure las buenas prácticas en todo el ciclo de vida útil de un proyecto, tanto en CAPEX como en OPEX. Involucrar a todas las áreas de la compañía y hacer seguimiento a indicadores de eficiencia y sostenibilidad. Adquirir siempre componentes de alta eficiencia que tenga una certificación que lo compruebe. Asesorarse con expertos. Tener siempre un objetivo en mente, como capitalizar los ahorros y aplicar los beneficios tributarios. ¿Cuáles incentivos se obtienen cuando una empresa define una política de eficiencia energética? Menos gastos tributarios al acceder a un descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA para proyectos de gestión eficiente de la energía. Menos gastos de capitalización, ya que la inversión inicial baja en el costo de los insumos como cableado y transformadores. Menos gastos operacionales, menor consumo de potencia activa, menor costo de la factura de energía eléctrica. Debemos ser conscientes que además de una razón puramente económica, podemos actuar en función de reducir drásticamente las emisiones de CO2 y tener un propósito en común: ayudar al medio ambiente y a la sociedad.
La industria de bebidas y alimentos usa frecuentemente maquinaria que involucra sincronismos de ejes y posicionamiento de cargas, ya sea en procesos de paletizado, llenadoras, empacadoras, entre otros. Para conocer cuáles son las novedades en este campo, hemos invitado al ingeniero Jorge Cárdenas, especialista en control de movimiento. Jorge, ¿en qué consisten estas nuevas soluciones? Inicialmente aclararemos el concepto de sincronismo y posicionamiento. El sincronismo en una máquina consiste en hacer que el movimiento de dos o más ejes pueda controlarse para que trabajen siempre a la misma velocidad e incluso para que manejen siempre la misma posición. Por otro lado, tenemos las máquinas que trabajan el posicionamiento de cargas, el cual consiste en controlar el giro del motor para que se ubique en una posición fija, en otros casos para que rote determinado número de vueltas o también para que avance una distancia predefinida. Normalmente los fabricantes de máquinas utilizan para estos procesos tecnologías de servoaccionamiento, los cuales en ocasiones llegan a ser percibidos por el usuario final como soluciones complejas, ya que implican un conocimiento específico en cuanto a programación, instalación y mantenimiento. Más aún cuando tiene situaciones de paradas de máquina que pueden llegar a tomar mucho tiempo en solucionarse. Con base en esta percepción y con la clara necesidad de una opción más simple, Danfoss ha desarrollado una solución que no solo es muy fácil de usar, sino que minimiza la complejidad de implementación de este tipo de soluciones, el cual ha sido llamado IMC. Ok, Jorge, pero ¿qué significa IMC? IMC son las siglas en inglés para Controlador Integrado de Movimiento. Es un software que trabaja junto con los variadores de frecuencia BLT Automation Drive FC302 y lo habilita para desempeñar funciones de sincronismo y posicionamiento. Usando el IMC, haces de estas tareas lo más simple posible para el usuario, no solo durante la operación, sino también en el mantenimiento de los equipos. Qué útil hacer de algo que en principio se creía muy complejo, convertirlo en algo simple. Esto habla muy bien del proceso de desarrollo del producto. Pero ¿cuáles dirías que son los principales beneficios? Obtienes un variador con la posibilidad de operar diferentes procesos, como en rebanadoras, en donde se controla el recorrido de un motor a una distancia fija y luego retorna al punto de inicio. También puedes operar máquinas desempacadoras, en donde controlas el giro del motor para lograr el movimiento que extrae botellas de una caja hacia una banda transportadora. Puedes usar IMC en enfiladores, controlando la posición del recorrido del motor para a su vez controlar la posición de la carga. Asimismo, puedes usar bandas transportadoras que alimenten un proceso donde sea necesario sincronizar el movimiento con el avance de otra banda transportadora. O también en aplicaciones de paletizado para controlar el movimiento de elevación de la carga y el movimiento de desplazamiento horizontal de la misma, ya sea que estés enviando tu producto hacia una estiba o el movimiento inverso como entrada de tu proceso de producción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que IMC no reemplaza a los mecanismos de servoaccionamiento, simplemente es una opción para aquellas aplicaciones donde la precisión del movimiento permite que puedas ejecutar la misma tarea con un sistema más simple, económico y fácil de usar, razón por la cual tendrás casos donde sea absolutamente necesario el uso de servoaccionamiento. Continuando con los beneficios, el que considero más relevante es la facilidad en la configuración, ya que no tienes la necesidad de usar un lenguaje de programación especial. Toda la información de IMC se realiza mediante parámetros, al igual que como se maneja un variador actualmente. Además, con base en la versatilidad del variador de frecuencia, es posible usar el IMC con motores de imán permanente, motores de reluctancia y motores de inducción o jaula de ardilla. Puedes usar el IMC en aplicaciones de posicionamiento sin encoders con la tecnología Flux Vector, lo que simplifica aún más este tipo de aplicaciones desde el punto de vista de disponibilidad de equipos, repuestos y personal capacitado para su programación. Jorge, muchas gracias por tu explicación. Y esperamos que estas nuevas tecnologías sigan desarrollándose para hacer los procesos cada vez más simples y eficientes. Hasta la próxima.
La siguiente sección es traída a ustedes desde Medellín por el ingeniero especialista Juan Granada y su segmento Área Industrial. Hablará con sus invitados sobre el concepto flexible de Danfoss y su aplicación en los sistemas de transporte de la industria de bebidas y alimentos. Bienvenidos. Una necesidad común para la industria de alimentos y bebidas es el transporte en planta, bien sea de producto empacado, en cadena de manufactura o incluso en ruta al usuario final, mientras pasa por áreas húmedas o secas. Es tan importante que en conjunto puede sumar hasta un 50% de la capacidad instalada de una línea o incluso por una falla de un sistema intermedio dejar sin operar todo el sistema. En esta oportunidad nos disponemos a conocer cómo podemos hacer que los sistemas de transporte sean flexibles, confiables y eficientes. Johnny, cuéntanos por favor cómo hacemos esto posible. Nuestro foco principal es la línea de bebidas y alimentos, ¿cierto? Entonces, como OGD, nuestro foco está basado en 4 partes, que es la higiene, la eficiencia energética, pues que en este momento es fundamental en todas las plantas, la confiabilidad del equipo y la flexibilidad. La higiene, nuestros equipos tienen un diseño que evita la acumulación de partículas, de suciedades, de bacterias, gracias a que es un diseño limpio, sin fisuras, donde no hay forma de que quede atrapado elementos. Además de eso, también ayuda a la limpieza, porque en las plantas pues normalmente siempre se limpia ya sea con chorros de agua a presión, caliente, en muchas ocasiones. También se utilizan productos químicos que pueden generar deterioro en los equipos, pero gracias a la forma y a las pinturas y a un barnizado especial que tienen nuestros equipos, soportan esas condiciones y entonces evitan que puedan haber contaminaciones. Adicionalmente a eso, hablando de la eficiencia energética, nuestros equipos tienen la virtud de que gracias al tipo de caja que tienen, combinado con el motor de imán permanente, podemos obtener eficiencias de hasta un 89%, hablando solamente de la caja reductora. Ya combinado con el EPC 302, podemos superar esas eficiencias, dando un mejor desempeño del equipo a nivel energético. Una de las ventajas que por experiencia he visto es que, digamos que en muchas ocasiones cuando tú haces un conjunto de motor y reductor, el equipo te va a consumir la potencia para la que está diseñada. O sea, normalmente te arrastra, si el equipo está en vacío, en el OGD no nos ocurre eso. Realmente él está diseñado junto con el EPC 302 para que él exija lo que realmente le está demandando la línea de transporte, pues que es una de nuestras principales fuentes de trabajo. Un sistema instalado OGD puede llegar a tener eficiencias hasta de 35-40% a nivel energético respecto a otros equipos que se montan normalmente en las líneas de transporte. Después de eso tenemos lo que es la confiabilidad. El equipo, el OGD, es un equipo que lo manejamos como un equipo prácticamente libre de mantenimiento, al punto de que podemos garantizar a nuestros clientes de que tenemos unas 35.000 horas de trabajo continuo. Eso son algo más de 4 años sin paro, antes de hacer un cambio de aceite, pues, trabajando y respetando las condiciones de trabajo del equipo basado en las curvas y en las necesidades de transporte. Y una pues, de las ventajas principales, hablando en términos de mantenimiento, es la flexibilidad del equipo. Normalmente todas las líneas de transporte, las líneas de movimiento, llámese rápido, embotellado, equipos de transporte de materiales farmacéuticos, cajas, etcétera. Ellos pueden tener distintas combinaciones con los sistemas tradicionales. O sea, tú puedes tener una línea de transporte con 50 transportadores y casi que tener 50 motores distintos con 50 cajas distintas. Y lo más que se hace es como aproximar como para disminuir el stock, pero igual siempre son líneas en las que hay que mantener 5, 6, 7 referencias de equipos para el caso de un imprevisto tener que hacer el cambio de uno u otro. Con el OGD, eso gracias al desarrollo de la caja
en combinación con el FC302, eso se redujo drásticamente al punto de que una planta puede trabajar con solo 3 referencias. Tenemos un equipo de alta velocidad en los sistemas de alimentación. Tenemos otro equipo que es como el punto medio en el que ya estamos haciendo como un transporte más lento. Y el tercer equipo que ya nos da la fuerza, donde ya requerimos equipos donde ya va a haber mucho movimiento de grandes cantidades. Entonces tú puedes estandarizar el eje, ya que todos los transportadores, vuelvo a un ejemplo, 100 equipos, pero los 100 tienen el mismo tamaño de eje y solo tener 3 referencias en tu línea. Entonces te reduce espacio de almacenamiento. Eso también es un ahorro que se da, y fuera de eso estás reduciendo en términos de tiempo de cambio. No tienes que esperar a conseguir equipos, de pronto hacer modificaciones de eje, sino que inmediatamente llegas. Tuviste un paro, un imprevisto, ve, mira tu stock, reemplaza tu equipo y lo podemos estar reduciéndolo drásticamente. Al punto de que, pues, hablando en porcentajes, el conjunto OGD puede llegar a hacer una reducción en equipos de mantenimiento hasta de un 70%. Que eso, pues, todo se puede costear y mejorar mucho tanto los tiempos como la disminución en almacenamiento de equipos. Eso es como nuestro foco principal, es lo que se vende, es lo que al cliente le gusta. Y en la misma página puedes encontrar los casos de éxito que se han hecho, donde se ha visto eficiencia desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de recambios, mantenimientos, y eso nos ha dejado, pues, una muy buena experiencia, mostrarle a los clientes para que puedan tener confianza en el producto. Qué interesante la mirada del experto. Gracias, John. Vale aclarar que el OGD es la sigla como conocemos nuestro One Gear Drive, motorreductor de eje hueco que en conjunto con nuestro Automation Drive FC302 conforman un concepto flexible especializado para líneas de transporte. Este concepto está disponible en 3 relaciones mecánicas que con un solo modelo de variador de frecuencia garantizan un sistema de transporte flexible, confiable y eficiente. Gustavo, ¿qué lleva a Solpac, uno de los más grandes fabricantes de sistemas de transporte en Colombia con capacidad de operación global, a diseñar y equipar sus productos con nuestro concepto flexible, sumando motorreductores y variadores? Lo primero es la flexibilidad, pues que igual lo expresa el nombre del sistema. Para nosotros es importante, por ejemplo, tener menos referencias en cuanto a las posibilidades de selección. Pues contamos con 3 referencias o con 3 tipos de reducciones y con una sola referencia de variador de velocidad, pues que con esas combinaciones nosotros hemos podido cubrir todas, yo creo que un 99% de las necesidades que hemos tenido en cuanto a la implementación de transportes, pues que es en el tema en que más los usamos. El tema de la eficiencia, pues es muy interesante. La eficiencia, pues también tiene que ver con ese tema de la selección y con la eficiencia energética. Entonces, pues el ahorro de energía, pues es un valor agregado muy importante para nuestros clientes finales, que pues en algunos casos ya se ha visto reflejado y se ha podido hacer comparaciones y hemos tenido unos ahorros como el 30% aproximadamente en el consumo de energía. La parte de selección, pues por tener digamos que un panorama o un espectro pequeño de equipos a seleccionar, también es una opción muy ganadora. La parte de la compatibilidad electromagnética es también por resaltar. Los equipos pues tienen los filtros adecuados para el tema de armónicos, para el tema de ruidos radiados. Entonces, pues digamos que la integración con equipos que son sensibles también lo hace pues bastante usable. Cuéntanos un caso de éxito de Solpac donde use la tecnología Danfoss, por favor. Bueno, nosotros tenemos una aplicación. Esto es para AB InBev
la planta de Barranquilla. Allí desarrollamos un sistema de transportes, exactamente el sistema de transporte de paquetes para latas. Digamos que quiero resaltar esta aplicación porque es uno de los más largos que hemos hecho en cuanto a transportes. Usamos aproximadamente 500 metros de transportes, alrededor de 55 motores. Todos estos motores fueron Flex Concept, o todos estos sistemas fueron Flex Concept. La integración se realizó utilizando un controlador Siemens, o 2 controladores Siemens, de hecho. Todos los equipos comunicados con red Profinet. La integración, pues, digamos que fue sencilla. Estos sistemas de transporte, pues, a pesar de que uno los vea sencillos, tienen sus puntos críticos, pues, por ejemplo, en el transporte de paquetes, que son, pues, los sistemas que están empacados en caja corrugada y están envueltos en termoencogido, no se puede hacer presión, o sea, todos los paquetes tienen que andar sueltos sin atropellar unos con otros, pues porque podría sufrir el producto como tal. Aquí, pues, digamos que no tenemos datos exactos del tema de ahorro de energía, pero basados como en la teoría y pues en resultados que hemos tenido en otros sistemas a menos escala, sabemos que es bien valioso para la planta. Resalto entonces esta aplicación porque, pues, por su tamaño y porque, pues, todo fue desarrollado completamente con equipos Danfoss, pues por lo menos todo lo que tiene que ver con movimiento. Para Solpac, como fabricante de equipo original OEM, ¿cuáles son los pilares que permiten que la infraestructura que crea sea flexible, confiable y altamente eficiente? Pienso que la flexibilidad tiene que ver con que se permita con un sistema se puedan realizar o varias referencias o haya opción de cambiar de formatos. Esta flexibilidad yo creo que la permite poder hacer diseños personalizados de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos un departamento de diseño en el que las soluciones están orientadas a la aplicación en específico. O sea, hay la posibilidad de customizar las soluciones, tanto en la parte mecánica, pues nuestro departamento de ingeniería está conformado, pues, por 5 desarrolladores mecánicos. Tenemos en la parte de automatización, pues, también 4 personas que nos encargamos del diseño ajustado a la necesidad. La confiabilidad y la eficiencia yo creo que están ligadas una con otra y depende mucho de lo que se use, ¿cierto? Entonces, si yo uso equipos eficientes y confiables, pues la confiabilidad, pues, tendrá que ver más con la robustez, con cuánto es su durabilidad en el tiempo. Pues eso tiene que ver con equipos que sean de buena marca y que sean bien seleccionados. Y la eficiencia, pues, tiene que ver, por ejemplo, con que use equipos que sean de bajo consumo de energía, que tengan una buena especificación en cuanto, por ejemplo, motores que sean de factor de potencia alto. Yo creo que esos son los principales pilares. ¿Cuál entonces es el valor diferenciador de Solpac según el cumplimiento de estos pilares? Bueno, lo primero es que Solpac ofrece equipos diseñados por nosotros mismos totalmente, desde la concepción del concepto, de la ingeniería conceptual, hasta el desarrollo e implementación. Eso hace que pues, para nuestro cliente se entregue una solución, resuelva su problema, pues lo que pidió. No, digamos, acomodando el producto
de alguna manera a la solución. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con equipos que se traen del exterior o que son diseñados para una sola referencia, para una sola tarea. Entonces, pues lo primero es que nuestros equipos están orientados a la solución precisa del problema que se plantea. Garantizamos que lo que usamos en esas soluciones, tanto la parte de materiales mecánicos como la parte de control y de automatización, son equipos de buena calidad. Solo usamos, por ejemplo, la parte mecánica, aceros certificados. La parte eléctrica, igual procuramos utilizar primero pues las marcas más reconocidas, pues eso tiene que ver mucho con el respaldo y con que pues se puedan ajustar a la necesidad. ¿Por qué este valor diferenciador de Solpac se consigue equipando sus soluciones con equipos Danfoss? Bueno, el uso de equipos Danfoss, digamos que casa perfectamente con la flexibilidad que nosotros queremos ofrecer. Un ejemplo claro, nosotros utilizamos en los sistemas de transportes un diseño propio. Pues los transportadores son, digamos, tramos construidos con una cabeza, un intermedio y una cola. Y cada uno de esos transportes, pues digamos que el intermedio se dimensiona en función de la longitud y de la necesidad. Bueno, el intermedio puede ser curvas o pueden ser rectas. Entonces, en esa flexibilidad, pues tenemos que utilizar equipos que también sean flexibles. Por tanto, pues Danfoss, a pesar de que, pues vuelvo y recalco que tenemos una baja cantidad de referencias, pues tenemos tres relaciones de reducción, pero con esas 3 relaciones de reducción hemos podido cubrir como todo el espectro de nuestras necesidades. Entonces nosotros tenemos sistemas mecánicamente flexibles y esa flexibilidad la podemos complementar perfectamente con los equipos de Danfoss, con una cantidad pequeña de referencias, con una sola referencia de variador de velocidad, y entonces digamos que ese complemento nos ha llevado como a tener éxito en las aplicaciones. Gracias. Tenemos claro ahora el nivel de criticidad del sistema de transporte para la industria. Sabiendo ya esto, Daniel, cuéntanos cuáles son las recomendaciones de servicio y mantenimiento para el concepto flexible de Danfoss. Claro, de hecho tenemos 3 recomendaciones bien importantes para incrementar la vida útil de nuestro equipo GD. Una de ellas, y es la más importante, el cambio de aceite cada 35,000 horas. Una segunda también que se recomienda es revisar los niveles del aceite. De hecho, contamos con una herramienta que puede ser de mucha utilidad para este paso. Y un tercer punto también que es muy importante, la revisión de los sellos del eje, con el objetivo de verificar que no existe ninguna fuga del mismo aceite. Y respecto al variador, bueno, creo que son 2 puntos muy importantes que tenemos que evaluar. Uno de ellos es el tema del disipador de calor, que no encontremos ninguna obstrucción dentro de él. Y por supuesto la revisión del ventilador, la parte mecánica, ¿no? Que exista un flujo correcto también de ventilación en el mismo. ¿Y cómo Danfoss puede apoyar a la industria en esta tarea de servicio? Claro, de hecho Danfoss desarrolló un nuevo portafolio de productos de servicio llamados Drive Pro, que muy próximamente van a estar incorporados en toda la región andina. Esperemos hablar próximamente con cada uno de ellos para que conozcan las ventajas que pueden tener al adquirir cada uno de estos productos, y por supuesto que estos productos están siendo diseñados para incrementar la productividad y la vida útil de sus equipos. Johnny, Gustavo, Daniel, gracias por las claridades en esta sesión. Los esperamos en otra área industrial.